El 2 de octubre de 1866, el gobierno de Narváez decretó la disolución de las Cortes, pero sin convocatorias de otras nuevas. La oposición consideró dicho decreto como anticonstitucional, pero el gobierno se comprometió a abrir las Cortes en diciembre y explicar la nueva situación. Ante esto, los presidentes del Congreso y del Senado escribieron una carta a la reina pidiendo que las Cortes se reunieran por derecho propio sin esperar a ser convocadas por el gobierno. El gobierno contestó enviando al capitán general de Madrid, Juan de la Pezuela, a retirar por la fuerza dicho escrito y cerrar el Congreso. Los presidentes del Congreso y del Senado fueron confinados. El del Congreso, Ríos Rosas, a Canarias, y el del Senado, Francisco Serrano, a Baleares. El 30 de diciembre las Cortes fueron cerradas y se convocaron elecciones para el 30 de marzo de 1867. En el transcurso de esos 3 meses el gobierno gobernaría por decreto. En esos 3 meses se hizo las siguientes medidas. Una ley de imprenta el 7 de marzo con el objetivo de preservar el orden público y reprimir a los revolucionarios. En esta ley distinguía 3 situaciones de orden público. El estado normal, donde el gobierno puede tomar todo tipo de medidas preventivas. El estado de alarma, donde el gobierno podía actuar ante cualquier sospechoso. Y el estado de guerra, donde la autoridad militar se hacía cargo del poder. Años después, en abril de 1870, sería abolido el estado de alarma. Otra de las cosas que hizo en estos 3 meses el gobierno fue la prohibición del tráfico de esclavos en las colonias españolas, con el objetivo de congraciarse con los países europeos, pero no se habló en absoluto de la abolición de la esclavitud en España. Hizo un proyecto de ley de autoamnistía o de inmunidad del gobierno, por el cual eximía de todo tipo de responsabilidad a los gobernantes en todas sus actuaciones, ya que lo hacían por el bien de la sociedad. Y por último, en este gobierno por decreto, se puso como obligatorio el sistema métrico y decimal el 1 de julio de 1867, aunque ya, como sabemos, lo era obligatorio para la administración desde enero de 1853. Sin embargo, a pesar de esta obligatoriedad, el sistema métrico y decimal no se aplicó en estos momentos debido al momento político. Mientras tanto, la oposición se movía. En marzo de 1867 hubo una campaña europea contra la represión que se estaba ejerciendo en España por parte del gobierno de Narváez. La respuesta del gobierno ante esta campaña crítica europea fue mandar una circular a los embajadores calificando de calumnias todo lo que se decía sobre la reina y sobre el gobierno. Al mismo tiempo envió otra circular a los gobernadores civiles para que contrarrestaran la información que llegaba desde el extranjero. Una de estas cartas fue la de Enrique de Borbón, que publicó en París denunciando tanto a Narváez como a la reina por las persecuciones que estaban sufriendo los españoles. El gobierno le privó de su dignidad de infante, de los honores de sus títulos y de sus empleos. Ese mismo mes, el día 10 de marzo, hubo una reunión en Mons, Bélgica, donde se reunieron progresistas, demócratas y republicanos. El objetivo de dicha reunión era la coordinación de un golpe para derrocar a Isabel II. En esta reunión se debatió sobre la forma de gobierno que habría después del derrocamiento de Isabel. Los progresistas postulaban por una monarquía y proponían como rey a Fernando de Portugal, mientras que demócratas y republicanos proponían una asamblea elegida por sufragio universal que decidiera qué forma de gobierno habría después del derrocamiento de la reina. Meses después, en el mes de mayo, los progresistas aceptaron la propuesta de que fuera una asamblea la que propusiera la forma de gobierno. Y por último, los duques de Montpensier se reunieron con Isabel II, más concretamente las 2 hermanas, Luisa Fernanda e Isabel II. La primera recomendaba a la reina que abandonara esta política represiva,
y la reina consideró que esta propuesta hecha por su hermana era totalmente impropio, ya que una infanta no podía aconsejar nunca a la reina. El presidente del gobierno, Ramón Narváez, consideró un insulto dicha propuesta de la infanta y los duques de Montpensier reaccionaron, dijéramos, mal. A partir de ahora, los duques de Montpensier se van a estar totalmente involucrados en todas las conspiraciones que hay hasta el derrocamiento de Isabel II. Antes de continuar, vamos a conocer la biografía de Antonio de Orleans, el duque de Montpensier. Nació en las afueras de París en 1824, hijo de los reyes de Francia, Luis Felipe y María Amalia de Nápoles. Su esmerada educación incluyó una estricta formación militar, en la que protagonizó una carrera meteórica, en parte por ser hijo del rey y en parte por su participación en la Guerra de Argelia. A los 22 años casó con la infanta española Luisa Fernanda, hermana de Isabel II. Este enlace fue concebido como un primer paso para escalar al trono de España, debido a los rumores de la mala salud de Isabel II. El matrimonio se instaló en París, pero la situación en Francia se complicó con el golpe militar de Luis Napoleón y tuvieron que huir. Tras una breve estancia en Londres, donde no fueron bien recibidos, decidieron fijar su residencia en España. Desde su llegada comenzó a intrigar contra la reina, haciendo que su presencia en Madrid se hiciera incómoda. Para complicar las cosas, reclamó la herencia de su esposa, unos 57 millones de reales, para paliar su delicada situación económica tras el destronamiento de su padre. El tema de la herencia abría un frente de discordias familiares que se sumaba a los cada vez más frecuentes desencuentros políticos que tenía con su cuñada. Ante esta situación, Narváez decidió alejarlo de la corte, fijando su residencia primero en el Real Sitio de Aranjuez, pero seguía estando demasiado cerca de la corte, y a las pocas semanas se decidió que vivieran en Sevilla. En el Palacio de San Telmo estableció una corte paralela en la que acogió a los descontentos con la política isabelina. En apariencia, las relaciones con la reina mejoraron. Los Montpensier visitaban con frecuencia la corte y viajaban a Madrid con motivo de los nacimientos de los infantes e infantas. Pero volvieron los roces, cuando el gobierno rechazó las pretensiones de Montpensier de participar en la Guerra de África. Antonio de Orleans no cesó ya en sus manejos para derrocar a la reina. Se aprovechó de la torpe actuación de la soberana en los asuntos públicos, que le había granjeado la censura de la mayor parte de la clase política. Desde comienzos de 1868 estaba en marcha una conspiración para destronar a Isabel II, y uno de los centros era el Palacio de San Telmo, donde se celebraban reuniones a las que asistían militares y políticos. El presidente del gobierno, Luis González Bravo, tomó la decisión de expulsarlos de España ante unas escandalosas declaraciones criticando la inmoralidad de la corte, y se justificó con unas pruebas documentales que lo relacionaban con un complot para destronar a la reina. Desde Lisboa apoyó financieramente a la revolución, y cuando ésta triunfó, se sintió traicionado por Prim, que eligió para el trono a Amadeo de Saboya. Su candidatura se vio perjudicada por el enfrentamiento que mantuvo con Enrique de Borbón, que le insultó públicamente y se negó a retractarse. Se retaron a duelo a muerte, saliendo vencedor Montpensier. En la votación realizada por las Cortes en noviembre de 1870, su candidatura solo obtuvo 27 votos frente a los 191 de Amadeo de Saboya. La derrota no frenó su ambición. En los círculos políticos se especulaba con que Amadeo renunciaría a la corona si Prim desapareciera. Numerosos indicios apuntaron a la implicación del duque de Montpensier en el atentado contra Prim. Sin embargo, Amadeo no renunció, y cuando en 1873 abdicó de sus derechos al trono, los republicanos vieron llegada su hora y proclamaron la Primera República. Algunos años más tarde, las ansias de poder de Montpensier encontraron un nuevo camino, cuando Alfonso XII se enamoró de María de las Mercedes, una de las hijas del duque, con la que contrajo matrimonio en 1878.
Desde su nueva posición como suegro del rey, trató de influir en las altas esferas de la política española. El rechazo de Antonio Cánovas del Castillo, presidente del gobierno, y del propio Alfonso XII cercenaron sus pretensiones, que recibieron el golpe definitivo ante la inesperada muerte de María de las Mercedes pocos meses después de la boda. El duque intentó un nuevo enlace de Alfonso con una de sus hijas, pero no fue posible. Sin embargo, sí lo fue la boda entre otro de sus hijos, Antonio de Orleans, y la infanta Eulalia, hija menor de Isabel II, que se casaron en 1886 sin que a la novia le entusiasmara la idea. Culminó en la primera separación matrimonial de un miembro de la familia real española. Sus últimos años los pasó alejado de la política, dedicado a la administración de su inmensa fortuna y a la vida familiar. Murió en 1890 a los 65 años. El 25 de marzo de 1867 se abren las Cortes, pero se abren las Cortes con un nuevo reglamento. El objetivo de dicho nuevo reglamento era dar más poder al gobierno y menos a las Cortes. Los puntos más importantes de esta reforma eran los siguientes. Las proposiciones de ley presentadas deberían ser validadas si eran autorizadas por 5 grupos parlamentarios. Los proyectos de ley del gobierno no se debatirían, solo se votarían. Las enmiendas debían llevar la firma de 7 diputados y solo se discutirían las 2 más significativas. Las preguntas al gobierno serían por escrito, serían de interés general y el gobierno decidiría si las contestaba o no. Para la contestación al discurso de la corona se designaría una comisión que elaboraría un texto en 24 horas. Al día siguiente se debatiría y se llegaría a un texto final. Solo hablarían 2 diputados, uno a favor y otro en contra. Y por último se eliminaba la moción de censura al gobierno o a los ministros. Se consideraban faltas extraviarse de la cuestión, interrumpir al orador, faltar al respeto al presidente, interrumpir el orden del día y ofender a la religión, el trono o a las instituciones. 3 meses después, el Congreso se paralizó y el 11 de julio, se lo hizo también el Senado. Mientras tanto, la oposición seguía moviéndose. El 30 de junio de 1867 hubo una nueva reunión del grupo llamado de Ostende que llegaron a 3 acuerdos. El sistema de gobierno lo decidiría una asamblea elegida por sufragio universal. Prim sería reconocido como jefe militar y se fijó la fecha del 15 de agosto de 1867 para el golpe de Estado. La planificación del golpe sería la siguiente: se iniciaría en Aragón y se extendería por Cataluña y Valencia. Simultáneamente se levantaría también Andalucía. El progresista Ruiz Zorrilla redactaría las proclamas que se publicarían en todos los periódicos de Europa e irían firmadas por el general Prim. Los puntos más importantes del manifiesto serían los siguientes: opresión del gobierno, inmoralidad de los gobernantes, necesidad de un cambio revolucionario y la convocatoria de unas Cortes por sufragio universal que instauraran en España la libertad, el derecho y la justicia. Este pronunciamiento fracasaría porque se cambiaron los planes a última hora. Ya no sería Aragón el punto de inicio, sino Valencia. El 16 de agosto Prim estaba en Valencia y los militares se echaron para atrás, con lo cual Prim se quedó en el barco esperando el levantamiento que nunca se produjo. Hubo una gran descoordinación porque cuando Prim estaba en Valencia, Cataluña se levantó, pero ante la ausencia de Prim hizo que muchos que iban a levantarse desertaran. 6 días después, Prim llegó a Cataluña, pero ya no había nada y decidió marcharse a Ginebra. Vuelven a reunirse la oposición en París y presidida esta vez por Salustiano Lózaga, y analizan las causas del fracaso del pronunciamiento de Valencia y responsabilizan de dicho fracaso al general Prim por su falta de previsión y coordinación. El 23 de septiembre hay una reunión de generales que eran favorables a la Unión Liberal y se plantean unirse al Pacto de Ostende debido al malestar no solo de progresistas y demócratas contra Isabel II. Había un problema: O'Donnell se oponía
a un levantamiento contra la reina, pero como ya vimos en el tema anterior, sí que apoyaría la abdicación de esta en su hijo Alfonso. El general Domingo Dulce se reunió con Salustiano Lózaga en París y con Cipriano del Mazo con Prim en Ginebra. Colaboraría la Unión Liberal si se mantenía el sistema monárquico. La apuesta de los generales unionistas era el duque de Montpensier, el cuñado de Isabel II. Desde ese momento, el duque aportaría dinero a la causa para derrocar a Isabel II. El 5 de noviembre de ese mismo año, O'Donnell muere y Serrano le sustituye en la dirección del partido de la Unión Liberal, que ya forma parte del Pacto d'Ostende. O'Donnell fue enterrado en Madrid y al funeral asistió Narváez, pero no Isabel II. 4 meses después, el 20 de abril, falleció Narváez, con lo cual tenemos la caída de los dos grandes pilares que sustentaban a Isabel II. Sin O'Donnell ni Narváez, Isabel II tenía muy poquitos apoyos para mantenerse. A Narváez le sustituiría González Bravo, que fue nombrado presidente del gobierno, pero este personaje solo representaba el ala derecha de los moderados. Nació en Cádiz en 1811. Cuando tenía 13 años, la familia se trasladó a Madrid y a esta edad comenzó su adhesión a las ideas liberales más radicales. Para alejarle de malas compañías, su padre decidió enviarle a estudiar leyes a la Universidad de Alcalá de Henares. A pesar de culminar sus estudios, nunca ejerció la abogacía, ya que le gustaba más la política y el periodismo. Desde mediados de la década de 1830 comenzó a publicar artículos en El Español, caracterizados por su mordacidad y dureza, bastante alejados de la línea editorial del periódico, por lo que en 1839 decidió fundar su propio periódico, El Guirigay, donde publicaba sus hirientes comentarios, no todos verdaderos, sobre María Cristina, a la que llegaría a llamar ilustre prostituta, lo que motivó el cierre del periódico el 7 de julio de ese mismo año. Muy adicto en un principio a la causa de Espartero, participó en el pronunciamiento de septiembre de 1840 que supuso la caída de la regencia de María Cristina. Sin embargo, intrigó continuamente en contra de los progresistas, especialmente contra Espartero durante su regencia. Si audaz e incisiva era su pluma, su lengua no se quedaba atrás, como demostró en numerosas ocasiones en el Congreso. En 1843 participó en la coalición de moderados y progresistas que acabó con la regencia de Espartero. Formó un grupo parlamentario conocido como la Joven España, que sirvió a los moderados para arrinconar a los progresistas y expulsarles de los círculos del poder. De esta forma, cuando Lózaga fue acusado de obligar a la reina a firmar el decreto de disolución de las Cortes, González Bravo le sustituyó en la presidencia del Consejo de Ministros. Fue un gobierno breve y transitorio, encargado de tomar las más drásticas e impopulares decisiones como la disolución de la Milicia Nacional, la persecución y encarcelamiento de todo tipo de progresistas o la implantación de la censura en la prensa. Incluso llegó a solicitar el regreso de María Cristina, a la que tan duramente había criticado y a cuya caída tanto había contribuido. Narváez sabía lo poderosa que podía ser la pluma de González Bravo y de su talento para la intriga política. Por eso lo envió como embajador a Lisboa, donde permanecería hasta 1847. Viéndose marginado de las altas esferas políticas, regresó al periodismo, colaborando en varios periódicos. Durante el bienio progresista, temiendo por su vida, se refugió en Biarritz. Con la vuelta de Narváez en el otoño de 1856, Bravo participó activamente en la vida parlamentaria como diputado, consolidando su fama de orador audaz, reconocida incluso por sus enemigos políticos. Narváez volvió a recurrir a él en los últimos años del reinado de Isabel II, nombrándole ministro de Gobernación en 1864. Él fue el responsable de la brutal represión de una manifestación estudiantil opuesta a las medidas que el gobierno tomó
con respecto a la publicación de un artículo de Emilio Castelar. Este suceso es conocido como la Noche de San Daniel. 2 años después, Narváez volvió a confiar a Bravo el Ministerio de Gobernación y a la muerte del primero asumió la presidencia del Consejo de Ministros en abril de 1868, el último gobierno del reinado de Isabel II. Marchó otra vez a Biarritz y desde allí siguió los acontecimientos. Poco a poco fue radicalizando su postura como reacción a lo que estaba ocurriendo en España y pensó que su proyecto era más realizable desde las filas del conservadurismo más radical y se declaró carlista en enero de 1871. Ese mismo año su salud se deterioró y falleció en septiembre a los 60 años.